Factores de producción. La roturación de la tierra. Desde el punto de vista económico es un proceso de producción, aunque en este caso el tractorista protagonice una parodia, porque producción es toda elaboración o preparación de bienes y servicios con el fin de utilizar el resultado. Para poder producir se necesitan determinados factores. Por ejemplo, el factor trabajo. Trabajo es el servicio que presta el hombre. Sin él es imposible la producción, ya que este factor está latente siempre en el segundo factor de producción, el capital, en este caso el tractor. Bajo la palabra capital se entienden los bienes ya producidos que son empleados para que a su vez produzcan o ayuden a la producción. Aquí se agrega otro factor, el suelo, es decir, la utilización de elementos naturales no producidos. Trabajo, capital y suelo son los tres factores de producción clásicos, base para todos aquellos productos elaborados y para los servicios que se llevan a cabo. Para proceder económicamente hay que concentrarse y combinar esos factores económicos de la mejor manera posible. Esto no sería razonable. Triplicar el factor trabajo no significa mejorar el servicio, sino al contrario, entorpecerlo. También esta es una combinación no razonable de los factores de producción. El empleo de capital se ha triplicado, pero exige demasiado la capacidad humana de trabajo. El resultado, aquí también, es el fracaso. Un tercer ejemplo de una falsa combinación. La relación entre capital y trabajo es normal, pero el suelo es demasiado pequeño para una relación razonable con los otros dos factores de producción. El resultado de toda empresa económica depende entonces de la justa combinación de los factores de producción. Esto vale tanto para el individuo como para toda la economía. Entre otros factores, el orden económico de un país depende de la manera como se realice la combinación justa. En una economía planificada podría desarrollarse así. En la administración central se reúnen los expertos de un país, discuten y finalmente deciden determinadas combinaciones de factores de producción. Este plan vale luego para la economía de todo el país. En una economía libre de mercado, por lo general, esas combinaciones se realizan descentralizadamente. Los empresarios, individualmente y a riesgo propio, compran factores de producción. Por eso, el resultado de ese proceso de producción pertenece al empresario. Es la ganancia, diferencia entre los costes de producción y de lo obtenido por la venta. La medida para mantener una combinación acertada de los factores de producción está dada por las ganancias a alto nivel. Y como la fórmula de la justa combinación es tan determinante para el resultado de la producción, el rendimiento del empresario vale como un factor de producción más. Pero para comprar los factores de producción necesarios, el empresario usa dinero, propio o en forma de crédito, es decir, capital. Este no será invertido en bienes ya producidos, sino que servirá para pagar los demás factores de producción. También ese nuevo factor debe ser saldado y con intereses de lo que se obtiene con la venta. La combinación justa es pues un problema matemático. ¿Cuál es el coste de cada uno de los factores y cuál su rendimiento? Estos 4 trabajadores trasladan un tronco por día. Bueno, un elefante rendirá el doble, 2 árboles por día. Pero los costos por un elefante no son el doble, sino el triple más altos, comparados con el de los trabajadores. Es más económico desistir aquí de la inversión de capital, en este caso del elefante. En esta fábrica de automóviles es al revés. El factor capital fue elevado en detrimento del factor trabajo. Los trabajadores que antes producían autos en cadena han sido reemplazados mediante robots, máquinas que hacen el trabajo a mayor ritmo, más exacto y más barato.
En los países industriales es algo normal. El factor trabajo se ha vuelto más caro que el factor capital. La consecuencia, los obreros pierden su trabajo. En los países en vías de desarrollo, el resultado de la operación aritmética es al revés, por lo general. Trabajo es aquí más barato, capital más caro. La combinación económica justa de los factores de producción lleva a resultados diferentes según cada país. Pero el mejor resultado desde el punto de vista del cálculo puro no tiene por qué ser simultáneamente el más razonable para todo el país. Porque también hay que preguntarse cómo se comporta la producción con respecto a nuestro medio ambiente. ¿Una determinada combinación de los factores de producción lleva a destruir más nuestro equilibrio ecológico? ¿Qué ocurre con los seres humanos? ¿Determinados métodos de producción elevan o reducen los peligros para la salud? ¿Y qué efectos tienen ciertas combinaciones sobre las relaciones culturales, políticas o sociales? En resumen, las combinaciones económicas justas de los factores de producción, es decir, el empleo de trabajo, capital y suelo, es determinante para el resultado de la producción. Pero deben tenerse en cuenta además otros numerosos factores para que el resultado final sea positivo en todos los aspectos.